Muy buenas tardes, estamos aquí de regreso en Central FM Equilibrio, platicándoles las noticias más importantes del momento, y me quiero enlazar con mi amiguísimo René Palacios Gallín para poder hablar sobre temas internacionales. René, te escucho. Mi querido Pedro, qué gusto saludarte esta tarde, qué gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues efectivamente, mi querido Pedro, como bien se sabía, tuvo lugar el famoso Supermartes. Hace un año, mi querido René Palacios, iniciábamos esta aventura juntos, usted y yo nuevamente, y te saludo con muchísimo gusto, René. Gracias por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Noticias. Al contrario, Pedro, es un privilegio. Debo decirte que en esta ocasión apenas escucho el regreso. Si nos pudieran ayudar ahí los compañeros de cabina de subir un poquitín el regreso para que pueda escucharte, se los agradecería muchísimo. Y efectivamente, Pedro, pues hace un año inició esta nueva aventura y qué bueno que podamos continuar con ella, aunque desafortunadamente a lo largo de todo ese año lo que ha estado en el centro del debate, pues han sido más bien malas noticias. Pero bueno, pues la situación está así, que le vamos a hacer, Pedro. En cualquier caso, pues yo te agradezco muchísimo y te mando un afectuoso saludo, Pedro. Igualmente, mi querido René, en verdad es una maravilla poder contar contigo en este espacio. Y cuéntanos qué tenemos hoy, mi querido René, platícame. Mira, tenemos un poco una reflexión que yo sí quería compartir con la audiencia, una reflexión que viene ya de hace algunas semanas y que se vincula con ciertos reclamos que el gobierno de nuestro país, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, secundado desde luego por el canciller Marcelo Ebrard, ha hecho a la comunidad internacional, en el sentido de que ha habido lo que ellos han llamado un acaparamiento de vacunas. Un acaparamiento de vacunas, incluso el presidente López Obrador, refiriéndose a este problema, hizo un llamado para que la Organización de las Naciones Unidas interviniese porque pues parecía florero. Lo cierto es que bueno, la Organización de las Naciones Unidas, con todo lo importante que es, que lo es y mucho, pues tiene facultades limitadas y al final del día termina haciendo lo que los estados que la integran deciden que haga la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, no es una organización soberana, es una organización formada por estados soberanos que en algunos momentos, en algunas coyunturas, deciden ponerse de acuerdo y entonces actuar en un mismo sentido, y cuando esto ocurre lo hacen a través de la Organización de las Naciones Unidas. Vaya, el asunto es que hay una molestia por parte del gobierno de México porque ciertamente el comportamiento de los estados pues está siendo diferenciado en materia del abastecimiento de vacunas para sus propios nacionales. Hay estados que se han podido permitir una producción masiva de vacunas o una importación masiva de vacunas previo pago, hay que decirlo, y hay estados, como el caso de nuestro país, que pues tienen un número y un ritmo de vacunación que raya francamente en lo ridículo. Es decir, Estados Unidos está vacunando a un ritmo de 2 millones de personas al día. En México, después de todo este asunto, te acordarás de algunos incluso actos protocolarios en donde el gabinete en pleno estaba en el aeropuerto esperando por fin las vacunas que iban a llegar, y desde esto hace ya bastante tiempo. Bueno, pues al día de hoy hay apenas 500,000 de personas vacunadas con las 2 dosis que se requieren de 126 millones de mexicanos que somos. Entonces, pues ya imagínate, a este ritmo, pues la situación, vaya, no se ve desde luego, no se ve promisoria. Y allí es donde han alzado la voz los oficiales del gobierno actual mexicano, en el sentido de que debería de haber una solidaridad internacional. Y este término yo quisiera subrayarlo, porque, mi querido Pedro, ciertamente en el diario vivir, en nuestro mundo, a veces se presentan catástrofes humanitarias que derivan a veces de algún evento natural, un terremoto, un tsunami, un huracán, un ciclón, pero a veces también derivan de eventos de origen humano,
como una guerra civil, una invasión, una insurrección interna, en fin. Cuando esto ocurre, la comunidad internacional ha ideado un mecanismo que ciertamente es imperfecto, está incompleto, tiene muchas deficiencias, pero al final de cuentas ahí está, existe y opera, y que tiene que ver con la existencia de esto que se llama operaciones de mantenimiento de la paz, en donde intervienen los famosos cascos azules. Entonces, digamos, tú ves una situación producto de una guerra civil en la República Centroafricana y entonces no faltará el que diga, pero mira nada más cómo están estos refugiados ahí por la guerra y etcétera. Y entonces los países se ponen de acuerdo y forman una fuerza internacional de paz, una fuerza militar internacional de paz, que de alguna manera por lo menos contribuye. Llega a la República Centroafricana, por ponerte uno de tantos ejemplos, y de alguna manera al menos contribuye un poco a normalizar la situación que los pobladores de la República Centroafricana de pronto se ven obligados a pasar. Bueno, remitiéndome a la palabra del señor presidente en materia de solidaridad internacional, fíjate nada más que curioso, México no participa en operaciones de mantenimiento de la paz, lo cual, por cierto, hay que decirlo, le ha restado legitimidad en el escenario internacional a la hora de emitir sus puntos de vista sobre qué rumbo debería de tener una organización internacional como la ONU u otras organizaciones subsidiarias, porque pues México, ahora sí que a mí que ni me vean, ¿no? Esa es la actitud. Claro. Por la presión internacional ya ha habido algunos efectivos militares mexicanos que han participado en operaciones de mantenimiento de la paz. ¿Quieres saber cuántos hay en este momento, Pedro? ¿Cuántos? 4. Apenas 4. 4 regimientos, 4 divisiones. No, 4. 4 personas. No. O sea, no, sí. O sea, sí. Por ejemplo, en Haití, que tú sabes que vivieron un terremoto devastador que se sumó a la grave crisis económica que ha atravesado de manera endémica este país a lo largo de décadas, bueno, pues hay presencia de cascos azules, haciendo labores, por ejemplo, policiales, haciendo labores de apoyo a las Fuerzas Armadas haitianas, que son muy precarias, y bueno, pues esos cascos azules son chilenos, argentinos, brasileños. Incluso hay países que tienen una tradición muy intensa de participación en operaciones de mantenimiento de la paz, como es el caso de los nepalíes o los bengalíes, por ejemplo, que también están presentes en Haití. Hay cascos azules uruguayos, pero mexicanos no. Entonces ahí, perdón que lo diga, pero la autoridad moral al momento de hablar de solidaridad internacional como que a México le viene faltando, porque cada que hay una crisis dice, pero qué terrible, mira, los niños están muriendo de hambre, que alguien haga algo. Pues hagamos algo. No, yo no puedo. Sí, o sea, claro. Que alguien haga algo tú, el de allá, el de para enfrente. opinar estamos buenos, ¿no? No, bueno, siempre, pero a la hora de decir, bueno, yo le entro con tanta lana o con tanto personal, México siempre sale con una estupidez, que es, nosotros tenemos vocación pacifista. Bueno, claro, hermano, la operación en su propio nombre dice Operación de Mantenimiento de la Paz, deberías de ser el más entusiasta en formar parte de ella. Sí, claro. Pero no, nosotros no. O sea, que alguien haga algo, pero nosotros no podemos porque tenemos muchas broncas nosotros aquí en nuestro país. Entonces, pues para nosotros poder participar en resolver broncas en el exterior, pues tenemos que resolver primero las broncas de México. Claro. Bueno, pues ese argumento es el que ahorita están utilizando todos esos estados que están utilizando las vacunas para sus nacionales y ya le dijeron a México que no se van a mochar con vacunas para los mexicanos, sino hasta que sus propios nacionales estén enteramente vacunados. Esto se dio incluso en la llamada que sostuvieron el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden la semana pasada, Pedro. Entonces, un poco para tener presente esa conducta.
que ha sido una constante a lo largo de la historia reciente de nuestro país y que ciertamente ahora le resta legitimidad a la hora de ponerse a exigir solidaridad internacional. Oye, pues creo que tienes toda la razón, porque para pedir hay que merecer, ¿no, René? Creo que es la primera regla de cuando alguien pide algo. Para pedir hay que merecer. Y México ha estado, ahorita que tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues ha estado muy activo haciendo señalamientos ante los otros países de acaparamiento de vacunas y pidiendo resoluciones, como bien lo dices, cuando no participamos en nada. Entonces, pues para opinar todo mundo está bueno, ¿no? Y eso es lo que debe de cambiar. Yo pensaría, y eso nos contribuiría para empezar, que nos dotaría de la legitimidad para, en este caso, exigir un mayor acceso a vacunas. Ayuda también, pues, pagar, ¿no? O sea, Israel tiene un ritmo de vacunación impresionante y hay quienes lo han acusado de que ha pagado un sobreprecio. No hay tal cosa como sobreprecio cuando se habla de vacunas, Pedro. Hay una cosa que se llama ley de oferta y demanda y hay una cosa que se llama actores que están dispuestos a garantizar, cueste lo que cueste, tener el número necesario de vacunas para su población. Hay otros actores que dicen, no, ese es un precio que no es justo. Entonces no te compro y sigo construyendo mi refinería y sigo construyendo mi central avionera, como le llaman al aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Porque pues, es una central avionera, o sea, en el mejor de los casos. Bueno, entonces, si uno soltó el billete y el otro no lo soltó, pues ¿qué quieres que haga, no? Es como la preventa de condominios, Pedro. O sea, siempre la gente, desafortunadamente, para hacerse de un patrimonio inmobiliario, corre un riesgo. ¿Por qué? Porque tú llegas con una compañía que te está mostrando un edificio que está en obra negra. Y entonces, pues tú te enteras que prácticamente para poder acceder a uno de esos departamentos tienes que pagarlo antes. Y corres el riesgo de que de pronto la compañía pues desaparezca y te dejen ahí el cascajo y no lo terminen y tú ya gastaste, ¿no? Alguien podría decir, no, yo mejor me espero a que lo terminen y ya que esté terminado y lo vea yo, pues entonces lo compro. Bueno, la realidad de las cosas es que de acuerdo al mercado actual, si tú haces eso, pues ya no vas a alcanzar porque alguien te va a ganar. Claro. Alguien, sí. Bueno, con las vacunas es lo mismo. Hay que invertir desde antes, hay que meter dinero antes de que tengas la garantía de que van a funcionar, de que van a ser confiables, de que van a ser seguras, porque son inversiones de riesgo que implican investigación, etcétera. Pero así funciona, Pedro. No puedes ponerte en el plan de, no, bueno, yo me espero hasta ver que sí funciona y todo bien, y ya cuando veo que sí funciona y todo bien, quiero que me vendas a mí de inmediato 120 millones y además a buen precio. Pues no, lamentablemente no funciona así. O sea, y bueno, pues si Israel tuvo, diríamos, la política de soltamos el dinero que haga falta, pues recibe sus vacunas. Si otros países no tuvieron esa política, pues tendrán que esperarse para recibir las suyas cuando haya. O sea, es una cuestión de lógica, no nos engañemos, todos actuamos de esa manera, es una cuestión humana, para no caer en argumentos que al final de cuentas ni se sostienen por falta de legitimidad, ni tampoco se sostienen por lógica, porque pues sencillamente en esos argumentos pareciera que se pretende que el mundo sea como no es. Hay que tener presente que el mundo es como es, porque si haces política pensando que pues vives en un país o en una realidad en donde la mamá de Bambi no murió y cosas de esas, pues entonces en tu ingenuidad hay parte de la responsabilidad de la situación que enfrentas. No es que los malosos de afuera no te den las vacunas porque son unos egoístas que no les interesa ser solidarios internacionalmente. Esa es la realidad, ¿no? Claro. Pues sí, totalmente de acuerdo, mi querido René. Pues te agradezco muchísimo, como siempre, René Palacios Gaguín, por tu acertado comentario. Y te mando un abrazo y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Grande. Te mando un abrazo, René.